Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 34 del curso de Teoría de Probabilidad. Vamos a empezar a hablar ya sobre distribuciones bivariadas discretas. Bivariadas significa que ya vamos a hablar de un vector de dos dimensiones, un vector aleatorio discreto de dos dimensiones. Bien, ¿cómo se construye un vector aleatorio de dos dimensiones? Creo que este ejemplo que vamos a presentar a continuación es muy simple, pero creo que ayuda mucho a clarificar la idea sobre este concepto de vector aleatorio bidimensional. Bien, vamos a ver este ejemplo, muy sencillo. Suponer que tenemos una urna que contiene 4 canicas rojas y 5 canicas azules. En total contiene 9 canicas. 4 de ellas son rojas, 5 son azules. De esta urna se sacan al azar 4 canicas. Imagínese usted que metemos la mano a la urna y al azar, ahí agitando las canicas al azar, sacamos 4 en total. Y después, obviamente, en ese grupo de 4 canicas que se sacan al azar de la urna, pues pueden aparecer canicas rojas, y también podrían aparecer canicas azules. Entonces, definimos la variable aleatoria de X como la cantidad de canicas rojas que salen de la urna. Y definimos a la variable aleatoria de Y como la cantidad de canicas azules que salen de la urna. Obviamente X y Y son variables aleatorias discretas. Y después, con el valor de X y con el valor de Y, formamos un vector. Un vector, obviamente, de dos dimensiones, de dos coordenadas. Su primer coordenada vamos a definirlo como el valor de X, cantidad de canicas rojas que salen de la urna. Y la segunda coordenada del vector es el valor de Y, cantidad de canicas azules que salen de la urna. Y entonces vea usted cómo con estos dos variables aleatorias formamos las coordenadas de un vector de dos dimensiones. Y entonces aquí ya tenemos un vector de dos dimensiones con dos coordenadas, cuyas coordenadas son variables aleatorias. En este caso, variables aleatorias discretas. Bien, es muy fácil obtener la función de probabilidad correspondiente a este vector. Con técnicas de conteo aplicamos la fórmula de clásica. Entonces, como el orden no importa, el orden de las canicas, como salen, el orden no importa, entonces el número total de resultados posibles son combinaciones de 9 en 4. 9 es el total de canicas que hay, 9, 4 rojas, 5 azules, y de ellas vamos a tomar 4. Como el orden no importa, es una combinación. Combinaciones de 9 en 4 es el total de resultados posibles. Ahora, ¿de cuántas maneras podemos elegir X minúscula cantidad de canicas rojas? Bueno, en total tenemos 4 canicas rojas. Como el orden no importa, pues combinaciones de 4 en X. Sería la cantidad de maneras de sacar X cantidad de canicas rojas. ¿Y de cuántas maneras puedo sacar la diferencia 4 menos X? Como es un total de 4 canicas y X cantidad de ellas son rojas, entonces la diferencia 4 menos X pues debe ser la cantidad de canicas azules. ¿De cuántas maneras podemos sacar 4 menos X canicas azules? Pues como hay en total 5 canicas azules y el orden no importa, pues combinaciones de 5 en 4 menos X. Esta sería la fórmula para obtener X cantidad de la probabilidad de que salgan X cantidad de canicas rojas. Pero obviamente 4 menos X pues debe ser la cantidad del valor, debe ser el valor de Y, cantidad de canicas azules. Entonces el 4 menos X lo puedo sustituir por Y, que representa la cantidad de canicas azules. Y entonces la fórmula ya puede quedar finalmente de esta manera. Esta sería entonces la fórmula correspondiente a la probabilidad de que ocurra este vector X minúscula y Y minúscula. Sería la probabilidad de que ocurra este vector. Combinaciones de 4 en X por combinaciones de 5 en Y sobre 126, que es el valor de combinaciones de 9 en 4. ¿Para qué fórmula de valores X y Y es válida esta fórmula? Bueno, el X, cantidad de canicas rojas, ¿qué valor puede tomar? Bueno, para este caso, es posible que todas las canicas que salgan sean azules. Entonces tendríamos 0 cantidad de canicas rojas. ¿Sí? O una roja o 2, a lo mucho pueden salir 4 canicas rojas. De manera similar, podemos definir el valor de Y. ¿Cuántas canicas azules pueden salir? Bueno, si salen todas las canicas rojas, las 4 son rojas,
Entonces habría 0 cantidad de canicas azules. O puede salir una cantidad azul, una canica azul. O pueden salir 2 canicas azules, o 3, o a lo mucho 4, que es la cantidad de canicas que salen de la urna, a lo mucho 4 canicas azules. Son los valores posibles de Y, pero con la condición de que la suma sean 4. Porque el total de canicas que salen son 4, pero con la condición de que la suma sea 4. Entonces, este sería el rango de valores para los cuales esta fórmula es válida. Por supuesto, esta fórmula, la probabilidad sería 0 para de otro modo. Si no se cumplen estas 3 condiciones, entonces la probabilidad es 0. Entonces, vea usted cómo de esta manera, en este ejemplo muy sencillo, ya formamos una función de probabilidad correspondiente a un vector aleatorio cuyas coordenadas son variables aleatorias discretas. Vea usted cómo cada coordenada tiene su propia fórmula. X, ¿cómo encontramos el valor de X? Con esta fórmula, con este criterio. Cantidad de canicas rojas que salen. ¿Y cómo definimos el valor de Y? Pues también tiene su propia fórmula, su propio criterio. Cantidad de canicas azules que salen. Observe usted que estas fórmulas, estos valores de X y Y, se aplican a cada resultado posible del experimento. A cada resultado posible del experimento se le aplicarían la fórmula de X, la fórmula de Y, y con ello formamos las coordenadas del vector. Bien, aquí tenemos de nuevo la fórmula de la función de probabilidad para este ejemplo. Y esta fórmula, esta función de probabilidad para esta variable discreta se puede representar en una tabla, como lo vemos aquí. En este caso, en este renglón, tenemos los valores que puede tomar X, 0, 1, 2, 3, 4. En esta columna tenemos los valores que puede tomar Y, 0, 1, 2, 3, 4. Pero con la condición de que la suma del valor de X y el valor de Y sea igual a 4, precisamente. Entonces, las celdas que pueden tomar probabilidades mayores que 0 son estas, que estamos indicando aquí. Porque es donde se cumple la condición que la suma de X y Y sea igual a 4. Esto que está aquí sería la probabilidad de que salgan 0 cantidad rojas y 4 azules. Esta sería la probabilidad de que salga una canica roja y 3 azules. Esta es la probabilidad de que X sea igual a 2, 2 canicas rojas, y Y igual a 2, 2 rojas y 2 azules. Esta es la probabilidad de que X sea igual a 3 y Y igual a 1, 3 canicas rojas y 1 azul. Y esta es la probabilidad de que X sea igual a 4 y Y igual a 0, 4 canicas rojas y 0 canicas azules. Y las otras celdas, pues como la suma no da 4, pues automáticamente su probabilidad puntual es 0. Entonces, para un vector aleatorio bidimensional discreto, las dos coordenadas son variables aleatorias discretas, la función de probabilidad conjunta también se le llama, o función de probabilidad bidimensional, o función de probabilidad conjunta, se podría representar en una tabla como esta. Una tabla como esta. Usted puede verificar que la suma de todas estas probabilidades pues, es igual a 1. Bien, ya para generalizar la idea, aquí tenemos este diagrama que creo que ilustra muy bien el concepto de un vector aleatorio bidimensional, ya de manera general. Detrás de todo esto tenemos un experimento aleatorio. Recuerde usted, detrás de cualquier variable aleatoria o detrás de cualquier vector aleatorio, ya en este caso, pues tenemos un experimento aleatorio. Y ese experimento aleatorio tiene su propio espacio muestra. Entonces aquí tenemos el espacio muestra correspondiente a cierto experimento aleatorio. El resultado de S1, el resultado de S2, los resultados posibles del experimento. El resultado de S3, S4, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, vea usted, tenemos estas dos variables aleatorias discretas, X y Y, que se definen sobre este espacio muestra. Como ya dijimos, la variable aleatoria X tiene su propia fórmula o su propio criterio, y la variable aleatoria Y también tiene su propia fórmula y su propio criterio, que se aplican sobre los resultados posibles del experimento. Entonces, por ejemplo, para este resultado del experimento, S sub 1, se le aplica la fórmula de X y obtenemos el valor de X sub 1. Sobre este mismo resultado del experimento se aplica la fórmula de Y y obtenemos el valor de Y sub 1. Y con estos dos valores ya se forma este vector aleatorio bidimensional. Para este segundo resultado posible del experimento se le aplica la fórmula de la variable X. Obtenemos el valor de X sub 2. A este mismo resultado del experimento se le aplica la fórmula de la variable Y y tenemos este valor, Y sub 2. Y formamos ya
el vector aleatorio bidimensional. Y así sucesivamente. Para este tercer resultado del experimento aleatorio, aplicamos la fórmula de la variable x y obtenemos el valor de x sub 3. Para este resultado del experimento le aplicamos la fórmula de la variable y obtenemos este valor y sub 3. Y formamos ya con estos dos valores el vector aleatorio. Y así sucesivamente. De tal manera que para cada resultado posible del experimento, le aplicamos la fórmula de x, le aplicamos la fórmula de y formamos el vector aleatorio de dos dimensiones. Así creo yo que este diagrama ilustra bien la idea ya generalizada de lo que es un vector aleatorio bidimensional. Bien, ya definimos aquí de manera formal, matemáticamente hablando, el concepto de función de probabilidad bidimensional. Bien, sea x mayúscula, y mayúscula un vector cuyas coordenadas son variables aleatorias discretas. Las dos coordenadas son variables aleatorias discretas. Su función de probabilidad conjunta, o lo que es lo mismo, función de probabilidad bidimensional. Función de probabilidad bidimensional es lo mismo que función de probabilidad conjunta. Se define de esta manera. Se representa con esta f minúscula aplicada al vector x, y. Y es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea exactamente igual al número x minúscula y se deben cumplir las dos condiciones simultáneamente. Y la variable aleatoria y sea exactamente igual al valor y minúscula. En lugar de indicar este conectivo y, nada más se acostumbra a poner la coma. Esto que está aquí, esta simbología, significa lo mismo que esta simbología. Nada más ponemos la coma y esta coma se lee como el i. La probabilidad de que la variable x sea igual a x minúscula y la variable y sea igual a y minúscula. Claro, se le aplica a esta función, se le aplica todas las propiedades que ya hablamos previamente sobre las variables aleatorias unidimensionales. Los valores de esta función deben ser no negativas, mayores o igual a 0. Y la suma de todos estos valores sobre todo el rango ya es un vector. Entonces, el rango del vector x, y. La suma de estas probabilidades puntuales sobre todos los vectores del rango, la suma total debe ser igual a 1. Aquí se representa con doble letra, sigma mayúscula, porque al sumar esta función tenemos que variar los valores de x y tenemos que ir cambiando también el valor de y. Como tenemos que ir cambiando el valor de x y también tenemos que ir cambiando el valor de y, entonces un símbolo de estos corresponde a cada coordenada. Por ejemplo, puede referirse a variando los valores de x y esta otra se refiere a los valores de la y. Por eso se pone doble sumatoria, porque hay que ir cambiando valores de x y también hay que ir cambiando valores de y. Entonces, la suma total de estos valores de esta función debe ser 1. Ahora, ¿cómo calculamos aquí la probabilidad de que ocurra un evento? Ahora aquí un evento está definido por el vector, por las coordenadas del vector. Las coordenadas del vector forman el evento, en este caso. Entonces aquí la probabilidad de que ocurra el evento B sería la suma, doble sumatoria, porque son dos coordenadas que hay que ir modificando sus valores, doble sumatoria de la función de probabilidad sobre los vectores x, y que pertenezcan al evento. Esta suma se extiende sobre todos los vectores que pertenecen al evento. Vamos a ilustrar esto con los siguientes ejemplos. Bien, vamos a ver este ejemplo. Vamos a suponer que ya tenemos esta función de probabilidad conjunta, f minúscula de x, y es igual a x cuadrada más y más 1 entre 130. Y esto es válida para estos valores de x. Para x igual 0, 1, 2 y 3 y 0, 1, 2, 3 y 4. Observe que aquí nos exige que x y y cumplan cierta condición, que la suma sea igual a cierta constante o el producto, etcétera, etcétera. Entonces aquí el valor de x y y pueden variar sobre estos valores sin ninguna restricción. Entonces, x puede valer 0 para cualquier valor de estos de y. X puede valer 1 para cualquier y se puede combinar con cualquiera de estos valores de y. X puede valer 2 y se puede combinar con cualquiera de estos valores de y, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo obtenemos aquí con esta fórmula, con esta definición, cómo obtenemos aquí la probabilidad de que ocurra el vector 1,3? Esta simbología, en este caso, significa la probabilidad de que al ejecutar el experimento aleatorio, recuerde, detrás de todo esto hay un experimento aleatorio, que no sabemos en qué consiste.
pero detrás de esto hay un experimento aleatorio y su espacio muestra. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que este vector aleatorio sea igual a 1,3? Bueno, esto se obtiene aplicando esta fórmula sobre los vectores que cumplan con esta condición y simplemente es el valor de x igual a 1 y el valor de y igual a 3. Sustituyendo x por 1 y y por 3 nos quedaría esta expresión numérica que usted puede verificar es igual a 5 sobre 130. ¿Cuál sería la probabilidad de que ocurra este vector 2,2? Bueno, pues en esta fórmula x se sustituye por 2 y se sustituye por 2 y ya tenemos el resultado. La probabilidad de que ocurra el vector 2,2 es 7 sobre 130, etcétera, etcétera. De esta manera podríamos obtener la probabilidad de que ocurra cualquier vector posible. Nada más sustituyendo el valor de x por su correspondiente valor y y por su correspondiente valor. Como ya dijimos antes, esta función de probabilidad conjunta se puede representar con esta tabla. Este renglón son los valores posibles de x, 0, 1, 2 y 3, y esta columna son los valores posibles de y, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, como no hay restricción sobre ellos, se puede combinar cualquier valor de x con cualquier valor de y se puede combinar. Y entonces aquí toda la tabla pues ya tiene valores positivos de probabilidad. Para 0, 0, esta será la probabilidad de que ocurra el vector 0,0. Simplemente el valor de x se sustituye por 0 y el valor de y también por 0. La probabilidad de que ocurra el valor 0,1 está en esta celda. x0, y1 es esta celda. Nada más en esta fórmula x se sustituye por 0, y por 1 y ocurre este valor. Y así nos vamos. En esta celda tenemos la probabilidad de que ocurra el vector 0,2. En la fórmula x se sustituye por 0 y por 2 y se obtiene ese resultado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en esta celda corresponde a x igual a 2 y y también igual a 2, x2 y y2. Por ejemplo, esta celda pues corresponde a x igual a 1 y y igual a 3. X igual a 1 y y igual a 3. En la fórmula x se sustituye por 1, y se sustituye por 3 y se obtiene este resultado, etcétera, etcétera. En esta celda tenemos la probabilidad de que ocurra el vector 3x3 y y4. En la fórmula x se sustituye por 3 y por 4 y se obtiene el valor. Usted puede verificar que la suma de todos estos valores es igual a 1. Si usted suma todos estos resultados, se obtiene 130 sobre 130, que es igual a 1. Entonces, obviamente se sobreentiende que esta función de probabilidad conjunta, probabilidad puntual conjunta, es igual a 0 de otro modo. Si no se combinan estos resultados de x y y, si no se combinan, entonces automáticamente la probabilidad puntual vale 0. Y aquí tenemos su tabla correspondiente. Bien, por ejemplo, cálculos de eventos. Este es un evento, que la coordenada de x sea mayor a la coordenada de y, o el valor de x mayor que el valor de y. Este es un evento, por ejemplo. ¿Cómo calcularíamos la probabilidad de que ocurra este evento? Que el valor de x sea mayor que y. Bueno, ya lo dijimos en la definición, es la suma que se representa con doble sumatoria, porque hay que ir cambiando los valores de dos variables, de x y de y. Es la suma de todas las probabilidades puntuales sobre los vectores que cumplan con este evento. Es la suma de estas probabilidades sobre los vectores que pertenezcan al evento. Y entonces el vector pertenece al evento si su coordenada x es mayor a su coordenada y. Entonces, ¿qué vectores cumplen esta condición? ¿Qué vectores pertenecen al evento? Pues 1, 0. Ve usted que la coordenada de x, que es 1, es mayor al valor de y. 2, 0. Vea usted que el valor de x es mayor que y. 3, 0. También puede ser 2, 1. El valor de x es mayor que y. 3, 1. El valor de x es mayor que y. ¿Sí? Y 3, 2, por ejemplo. El valor de x es mayor que y. Y aquí tenemos la representación de estas probabilidades en la tabla. Esta celda, x, el valor de x es mayor que y. En esta celda el valor de x es mayor que y. En esta celda el valor de x es mayor que y. En esta celda el valor de x es mayor que y. En esta celda el valor de x es mayor que y. Y en esta celda, x3 y y2, pues el valor de x es mayor que el valor de y. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es sumar los valores de estas celdas. Usted puede verificar que si sumamos estas probabilidades, que es lo que tenemos aquí, pues me da 46 sobre 130.
un poquito más del 35% aproximadamente, un poquito más del 35%, sería la probabilidad de que para este caso el valor de X sea mayor al valor de Y. Otro evento. Este sería otro evento. ¿Cuál es la probabilidad de que el valor de Y sea exactamente igual a 2? La probabilidad de que Y sea igual a 2. Bueno, tendríamos que sumar sobre todos los vectores, las probabilidades puntuales de todos los vectores que pertenezcan al evento. Es decir, debemos sumar sobre las probabilidades de todos los vectores donde el valor de Y sea 2, la coordenada de Y sea 2. Entonces, ve usted que en este caso el valor de Y queda fijo. Entonces, el valor de X es el que puede variar. Por eso en este caso nada más es necesaria una sola sumatoria, porque el valor de Y ya queda fijo, no puede cambiar. Entonces, el único que puede cambiar aquí es el valor de X. Por eso aparece una sola sumatoria. Vamos a sumar esta función de probabilidad variando X desde 0 a 3, porque el valor de X no tiene restricción. La única restricción está sobre Y. X no tiene ninguna restricción. X puede tomar cualquier valor. Entonces, sumaríamos esta fórmula. Ve usted que aquí en la fórmula ya el valor de Y quedó fijado en 2. 2 más 1 es 3. Entonces sería la suma de esta fórmula variando X de 0 a 3. Usted puede verificar que me da este resultado. En la tabla sería la suma de las probabilidades correspondientes a este renglón, porque el valor de Y queda fijo. La probabilidad de que Y sea igual a 2. Entonces se suma sobre todas las probabilidades puntuales donde Y sea 2, variando la X. Eso sería entonces la suma de las probabilidades correspondientes a este renglón. En la tabla sería la suma de estas probabilidades de este renglón. Y me da este resultado. De igual manera, podemos obtener la probabilidad, por ejemplo, de que X sea igual a 1. La probabilidad de que X sea igual a 1 pues sería la suma de esta columna. Fijando X igual a 1, la probabilidad de que X sea igual a 1 sería la suma de estas probabilidades, por ejemplo. La probabilidad de que X sea igual a 0 pues sería la suma de esta columna, de estas probabilidades, donde X sea 0. La probabilidad, no sé, de que Y sea igual a 4 sería la suma de este renglón, donde Y vale 4. Etcétera, etcétera. De esta manera podríamos calcular probabilidades correspondientes a una sola variable, a que el valor de una coordenada quede fijo. Bien, por supuesto, también podemos hablar de probabilidades acumuladas, la distribución acumulada de un vector aleatorio discreto. La distribución acumulada, que es, usted recordará que es F mayúscula, también tenemos este concepto, por supuesto, para el vector aleatorio discreto. La F mayúscula correspondiente a un vector X, Y, la probabilidad acumulada. Vea usted que esto no es más que la generalización de la definición de probabilidad acumulada que ya vimos para variables discretas unidimensionales. Es la suma de las probabilidades puntuales del vector, que aquí cuyas coordenadas pues, estamos dejando como R y S, porque X y Y ya quedó definido para el valor del vector cuya probabilidad acumulada queremos obtener. Entonces, es la suma doble de las probabilidades puntuales vectoriales para tal que la primera coordenada, el valor de R, debe ser menor o igual a X. Y la segunda coordenada también debe tener un valor menor o igual a Y. Entonces, a usted que esto no es más que la generalización del concepto de distribución acumulada que ya vimos previamente para variables discretas unidimensionales. Simplemente se exige que el valor de las sumas se extiende sobre aquellos vectores cuya primera coordenada sea un valor menor o igual a X minúscula y la segunda coordenada del vector sea un valor menor o igual a Y. Entonces, por ejemplo, regresando a la función de probabilidad conjunta que estamos trabajando en el ejemplo, que es este. Si quiero obtener la probabilidad acumulada del vector 1,3, por ejemplo, quiero F mayúscula del vector 1,3. Entonces tendríamos que sumar esta fórmula, que es la que me da las probabilidades puntuales conjuntas, sobre los valores de X que sean menores o iguales a 1. En este caso, la primera coordenada es 1 y la segunda coordenada su valor es 3. Y el valor de Y debe tener un valor menor o igual a 3. Entonces, debo sumar esta probabilidad sobre X, Y que cumplan estas dos condiciones. El valor de X debe ser menor o igual a 1 y el valor de Y debe ser menor o igual a 3. Se deben cumplir las dos condiciones. Esta suma significa que se extiende sobre todos los vectores que cumplen las dos condiciones que están aquí abajo. Entonces, si lo vemos en la tabla, ¿qué celdas
cumplen con estas dos condiciones, x menor o igual a 1 y y menor o igual a 3, pues son las celdas de esta región. En esta región que tenemos aquí en amarillo, el valor de x es menor o igual a 1 y el valor de y es también menor o igual a 3. Entonces sería la suma de estas probabilidades. Usted puede verificar que si sumamos todas estas probabilidades nos da este resultado. 24 sobre 130, que es aproximadamente 18.5%. Redondeando, aproximadamente es un 18.5% la probabilidad acumulada, para este caso, la probabilidad acumulada del vector 1,3. Y así de manera similar se podría obtener la probabilidad acumulada para cualquier otro vector en particular. Entonces, por supuesto, en vectores aleatorios discretos bidimensionales también tenemos el concepto de la distribución acumulada o probabilidad acumulada, que se calcularía de esta manera, insisto, no es más que la generalización del concepto de probabilidad acumulada que ya vimos para el caso univariado. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.